Buenas, mi nombre es Germán Osorio, le vengo a hablar sobre la oferta y demanda. Pertenezco a la sección Saya C de Introducción a la Economía. Introducción. Las determinantes económicas de la oferta y demanda, así como el análisis de la conducta del consumidor, donde el sistema de economía de mercado para desarrollar sus funciones descansa en el libre juego de oferta y la demanda. Este trabajo nos permite identificar factores que influencian en el comportamiento del consumidor para la resolución de problemas, para la satisfacción de necesidades. Proporciona además el conocimiento del proceso de resolución de problemas. Las influencias determinan dichos comportamientos y los niveles de respuesta existentes según el grado de participación en la compra. ¿Qué es la demanda? La demanda es el comportamiento de los mercados particulares para la máxima satisfacción del consumidor, ponderando los beneficios y costos. Se refiere a las cantidades de productos de una industria que los consumidores están dispuestos a comprar y a los posibles precios del mercado, por supuesto. Las determinantes de la demanda son los gustos y preferencias, el número de consumidores, el precio de productos sustitutos, los ingresos de los consumidores, el nivel general de los precios. Según la conveniencia de nosotros los consumidores es el al cual nos adaptamos y según la preferencia y gusto del producto que nos ofrece cierta empresa. La elasticidad de la demanda. La demanda medida que permite conocer las variaciones que experimenta la demanda de un bien o servicio como resultado de las variaciones que se producen en los factores que la determinan, indicando con ello la sensibilidad de las cantidades de demanda ante el cambio del precio del ingreso o el precio de otro. También tenemos que estudiar la parte en cuál es el sustituto del producto que estamos estudiando, porque si tenemos un sustituto de producto de la cual podemos ofrecer y la cual el otro producto me beneficia más tanto como consumidor, la cual ya sea por mejor calidad, mejor precio, por supuesto que voy a preferir el otro producto. La oferta es lo que nos ofrece sea un bienes o servicios, llevarlos al mercado para que las empresas creen unidades de producción según la oferta. Se refiere a la capacidad y deseo de los empresarios y productores de vender, producir determinadas cantidades de un bien o servicio, la cual en distintos niveles de precio en un determinado periodo de tiempo. En la oferta podemos observar que que podemos ofrecer nosotros de producto hacia el consumidor. Los determinantes de la oferta: la tecnología, los costos de producción y el número de oferentes, gustos y preferencias de los productores y las expectativas que necesitamos nosotros. Elasticidad de la oferta. Medida que permite conocer las variaciones que experimenta la oferta de un bien o servicio como resultado de las variaciones que se producen en los factores que la determinan, indican en ello la sensibilidad de las cantidades ofertadas ante cambio en el precio u otros factores condicionados. La oferta y demanda son dos fuerzas que interactúan en los mercados: determinada cantidad negociada de cada bien o servicio y el precio al que se vende. Para esto contamos con la ley de oferta y demanda, en el cual indica que la oferta es directamente proporcional al precio. Con esto le venía diciendo que la oferta es directamente proporcional al precio, porque depende del precio también. Mucha gente es de lo que depende de lo que desea comprar. Mucha gente no va a pagar algo a un precio muy alto por algo de muy baja calidad. Por el contrario, la ley de demanda indica que la demanda es inversamente proporcional al precio. Cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los consumidores. La oferta y la demanda hacen variar el precio del bien según la ley de oferta y demanda. El precio de un bien se sitúa en la intersección de las curvas de oferta y demanda.
Si el precio de un bien está demasiado bajo y los consumidores demandan más de lo que los productores pueden proponer al mercado, vamos a llegar al momento de que nos encontramos en una situación de escasez y por lo tanto los consumidores no estarán dispuestos a pagar, estarán dispuestos a pagar más por el producto que estamos ofreciendo. Muchísimas gracias.